el pueblo judío celebró una fiesta. Y la fiesta del pueblo judío se llama el Yom Kippur. ¿El qué? El Yom Kippur. El Yom Kippur es el que en nuestra Biblia aparece como el día de la expiación. Y el día de hoy, con esto en nuestra mente, de esta fiesta que los judíos celebraron durante esta semana, el Yom Kippur, hoy quiero compartir un poquito, realmente quiero enseñar el día de hoy acerca de esta idea de expiación. No es una palabra que sea como muy común en nuestro día a día. O sea, no mandamos al niño a la tienda y me traes una coca, 2 kilos de tortillas y 1 litro de expiación, ¿verdad? No es algo que sea común en nuestro vocabulario. No, la palabra en sí no nos dice mucho, pero es un concepto, es una idea que está presente en la Escritura, que de hecho es muy importante en nuestra vida cristiana, es muy importante. De hecho, usted y yo estamos aquí porque ya experimentamos el beneficio de la expiación en nuestras vidas. O sea, usted ni sabe a lo mejor, pero usted ya lo vivió. Y de hecho, por eso es que hoy quiero enseñar acerca de esto. Estamos hablando entonces acerca de la expiación. ¿Está listo? Vaya abriendo su Biblia, por favor, en Isaías capítulo 59, mientras le explico algunas cosas. El ser humano, todos, desde el más pequeño de nosotros, en nuestra iglesia hay un chiquitito que va naciendo, que tiene apenas 1 mes de nacido, desde Misael hasta la persona de mayor edad sobre la tierra. El ser humano está en una condición de muerte. Déjeme explicárselo un poquito más. Vivimos, de hecho lo hemos platicado durante las semanas anteriores, vivimos esclavizados, vivimos en esclavitud y en atadura, y nuestro destino final no solo es la muerte física que eventualmente usted y yo enfrentaremos, pero vivimos en una condición de muerte física. Nuestro cuerpo va envejeciendo, pero también nuestra mente, cuando no cuidamos lo que alimenta nuestra mente, eventualmente nuestra mente empieza a entenebrecerse y a endurecerse, y empieza también a tener un efecto en nuestra mente, pero especialmente nuestro espíritu. Porque el ser humano tiene muchas partes: nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu, nuestra alma, lo inmaterial, lo que no vemos pero que está ahí presente, está destinado a la muerte. Y la razón de ese destino es, diga fuerte conmigo, el pecado. No lo dijo fuerte, le doy chance otra vez, diga fuerte, el pecado. El pecado es el motivo por el cual usted y yo estamos destinados a la muerte. Y hay que ser muy claros en decir que no solo cometemos pecados. Cuando yo digo la palabra pecados, yo estoy refiriéndome a las acciones, a las malas acciones del ser humano. O sea, no solo cometemos pecados, no solo decimos mentiras, no solo robamos, no solo vemos lo que no debemos hacer. O sea, el pecado no tiene que ver solo con las acciones. No solo cometemos pecados, vivimos en pecado. El pecado no es solo algo que hacemos, es una condición de corrupción en nuestra vida que nos mantiene esclavizados, y que a menos que no se rompa esa esclavitud, nos hace que nuestro destino eterno sea la muerte. Eso es el pecado. No es electivo. O sea, no nos levantamos un día por la mañana y decidimos, yo creo que yo voy a permitir que el pecado entre a mi vida y me gobierne. No es cierto, no es selectivo. Es decir, es algo, está dentro de nuestra naturaleza. No es que puedo decir, a partir de hoy y basado en mi fuerza de voluntad he decidido jamás volver a cometer ni un solo pecado. ¿Alguna vez alguien ha dicho algo así? Señor, te prometo,
Jamás a partir de este momento voy a decir una sola mentira, ¿no? Y llegó tu vecina, te dijo, vecina, ¿ya pagaste la luz? Sí. Y no la habías pagado, ¿no? Entonces la naturaleza pecaminosa no es una elección, no eliges tenerla, ni tampoco está en tu capacidad de decidir rechazarla y no tenerla contigo jamás. Los psicólogos, una corriente de la psicología dice que el hombre es una tabula rasa, que quiere decir que es una hoja en blanco, un lienzo en blanco. Los psicólogos dicen somos buenos y el ambiente es el que nos hace malos. Pero la Biblia dice que el hombre es malo por naturaleza. O sea, no es que yo era bueno, como dice una canción muy viejita que mi mamá escuchaba en la radio. No aplica porque el decir soy rebelde porque el mundo me hizo así. No, usted es rebelde porque usted es rebelde. Yo soy rebelde porque hay una naturaleza dentro de mí. Creo que nadie se supo la canción, por eso nadie sonrió. Hay una naturaleza dentro de mí que me hace ser y hacer cosas malas. Fíjese lo que dice Isaías 59, del versículo 2 al versículo 4. Isaías 59, del 2 al 4. Dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Observe esto. Dios está diciendo en Isaías, tu iniquidad y tu pecado hacen que Dios no quiera ni verte. ¿Alguna vez alguien te ha ofendido y no quieres ni verlo? No sé, tu vecino tiró la basura justo en el área enfrente de tu casa y no quieres ni verlo porque sabes que si lo ves le vas a decir improperios y cosas incorrectas, ¿verdad? O vivamos en la cotidianidad, ¿no? Tu esposo, tu esposa hizo algo que no debía de hacer o con lo que te ofendió y despiertas en la mañana y no quieres ni voltear, no quieres ni verlo. Bueno, Isaías dice que Dios, a causa de nuestro pecado, le hemos ofendido tanto que Él no quiere ni vernos. Él quiere ocultar su rostro para no oír. Dice, porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, hablan maldad, habla maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades y conciben maldades y dan a luz iniquidad. Isaías 59 es una fotografía, o quizá lo más apropiado es un espejo en el cual yo volteo y lo veo y me observo en esa descripción. Noto que por más bueno que yo trate de ser, por más intención y buena voluntad que yo tenga de hacer las cosas bien, al final del día yo me parezco mucho a esto que está escrito ahí en Isaías. El Salmo 38, versículo 4, se lo leo, dice: porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Ezequiel, gracias. Como quiera no me ayuda mucho, como quiera me voy a ir garraspeando todo el rato, no se preocupe. Ezequiel 18, verso 4 dice: he aquí que todas las almas son mías, como alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. Pero al final Ezequiel dice: el alma que pecare, esa morirá. Incluso el salmista dice que yo fui concebido, dice el salmista, en pecado. ¿Por qué le estoy leyendo estos pasajes tan significativos? La razón es porque quiero que usted vea que nuestra condición espiritual es una condición de pecado, de maldad. Por más que me esfuerce, por más que le eche ganas, por más que tenga fuerza de voluntad, por más que diga ya no lo voy a hacer, hay una naturaleza dentro de mí que está dirigida hacia el pecado. Nuestra condición es tan terrible que no hay solución para ella, excepto una:
la expiación. Por eso iniciamos con esta idea, la expiación. Expiación es la eliminación de la culpa o el pecado a través de un tercero. Es decir, hay una persona que es culpable, y esta persona que es culpable, que cometió delitos, que cometió cosas malas, toda su culpa y todos sus errores y todas sus faltas son perdonadas porque un tercero interviene para que sea perdonado. Ese tercero puede ser un objeto, un animal o otra persona. De ahí es que escuchamos, especialmente en México, la frase chivo expiatorio. Un chivo expiatorio es una persona que a la ley la tomamos como chivo expiatorio. Significa que lo ponemos en lugar de alguien más. Cuando alguien comete algún delito y se están poniendo de moda justo ahorita a finales del sexenio, cuando surgen todos los robos y todos los fraudes del gobierno, y todo mundo dirige la atención hacia una persona porque queremos buscar echar la culpa a alguien, y esa persona a veces no es tan culpable, pero todo el juicio y toda la crítica cae sobre esa persona que se convierte en un chivo expiatorio. Es decir, alguien que toma esa culpa y ya el juicio ya está aplacado porque ya encontramos un culpable. En la Biblia, la palabra expiación viene de una palabrita que se pronuncia kiper. Diga fuerte conmigo, kiper. Y esa palabra kiper se traduce como borrar o cubrir. Así, la expiación elimina los obstáculos que le impiden a un ser humano poder acercarse a Dios, y Dios mismo nos muestra el camino para poder acercarnos a Él. Ahora, ¿cuál es ese camino? Como usted y yo nos acercamos delante de Dios, es la sangre. ¿No ha notado usted que el mensaje cristiano y el mensaje del evangelio es muy sangriento? ¿No se ha dado cuenta de eso? Mire, decimos mucho cosas como oramos por la sangre de Cristo, ¿sí? Decimos frases como la sangre de Cristo te cubra, o lávame con tu sangre. Y si alguien que no está expuesto a este lenguaje bíblico llega entre nosotros y escucha una frase como lávame con tu sangre, pues puede sonar medio extraño. No sé si me sigue, porque decimos eso y yo me imagino una película en los 70s, a finales de los 70s, se llamaba Carrie, que hay una escena en la que ella es bañada en un líquido que parece sangre, que creo que es pintura. Entonces, lávame con tu sangre. No, la idea de la sangre a algunos de nosotros nos es hasta repulsiva, porque si me pregunta a mí, si yo veo que me sale sangre a mí de un dedo, o peor aún, que le sale sangre a alguno de mis hijos porque se cayó, me pongo histérico, me pongo loco, me da, se me mueve todo el estómago y tengo ganas de devolver y estoy todo alterado y no sé qué hacer. Ver sangre me altera. Pero resulta que el mensaje cristiano es muy, muy, muy sangriento. Decimos mucho esas frases. Es más, las decimos incluso como si fueran amuletos, ¿sí? Porque incluso llegamos a decir la sangre de Cristo, como si fuera una expresión de asombro por alguna situación. Ahora, lo menciono porque la sangre es el camino para la expiación, para el perdón de los pecados. Exactamente qué significa esa frase y cuál es la razón real por la cual el cristianismo es tan sangriento y hablamos tanto acerca de la sangre. Vaya conmigo por favor a Levítico capítulo 17 versículo 11. Porque hasta lo decimos como protección, ¿no? Y yo no crecí en un ambiente supersticioso. O sea, en mi familia nunca hubo un ambiente de superstición, nunca hubo un ambiente de que te dieran amuletos o que te dieran cosas para protegerte de males o algo así, jamás.
pero yo sí tenía amigos y personas cercanas a mí que sí usaban o creían en cosas de superstición. Y entonces llegamos a Cristo y las supersticiones de nuestra vida pasada simplemente las cambiamos por frases cristianonas y pensáramos como que estas frases nos van a proteger de males y cosas así. Y esta idea de la sangre de Cristo, a veces yo he observado que en algunos cristianos se convierte más que en una declaración del perdón de Cristo a nuestras vidas, como en una declaración supersticiosa de protección. Por eso es que quería yo enseñar esto. Fíjese, Levítico 17:11 dice: la vida de la carne está en la sangre, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. La misma sangre hará expiación por la persona. El Señor nos enseña en la Escritura, en el Antiguo Testamento, que el sistema establecido para que la gente pueda acercarse a Dios y pueda venir y adorar y pueda recibir perdón de sus pecados, y todo el sistema del sacerdocio del Antiguo Testamento tiene que ver con la sangre. Era un sistema sacerdotal y el sacerdote era el intermediario o el mediador entre las personas y Dios, y para que tú pudieras acercarte a Dios, tú tenías que venir con el sacerdote al templo de Dios y seguir una serie de rituales muy específicos para poder adorarle, pero especialmente para poder acercarte a Dios si habías cometido un pecado. Si alguien había cometido un pecado, debía venir al templo de Dios y debía entrevistarse con el sacerdote y confesar ese pecado que había cometido con el sacerdote y traer un animalito para que ese animal fuera sacrificado y que la sangre de ese animal fuera exprimida, derramada, y a través de esa sangre el pecado fuese perdonado, ¿sí? Entonces, si usted cometió un pecado, no era tan simple como meterse a su carro, subir los vidrios, prender el clima para que no le dé calor, aislarse un poquito, inclinar su cabeza y decir: Señor, perdóname. No era tan sencillo. Si cometió un pecado, usted tenía que venir al sacerdote en el templo y traer su animalito y decirle: sacerdote, vengo porque pequé. Y el sacerdote te iba a escuchar lo que habías pecado, y después ibas a poner tu mano sobre el animalito y confesar ese pecado, y lo iban a matar. Y solo así los pecados eran perdonados. Qué complejo. Imagínense, pues si no pecaba mucho como el hermano Israel, pues no hay problema, ¿verdad? Pero si pecaba un montón como yo, dije, ¿cuántos chivitos y ovejitas tendría yo que aventarme? ¿Qué digo? En un año, en una semana. Porque así funcionaba el sistema para poder recibir el perdón de los pecados. Entonces, qué complejo. Pero se la cuento todavía más interesante, un poquito más interesante todavía, y es que Dios le había dicho al pueblo que ellos iban a ser una nación santa. Pero ¿qué pasa cuando esa gente santa peca? Bueno, cuando esa gente santa peca, tenían que venir con un ritual mucho más específico para poder recibir el perdón de sus pecados. Mire, si la persona que pecaba era alguien del pueblo, o sea, alguien de zona sol, ¿sí? Raza zona sol, así allá por lejos de la cancha, son mortales como usted y como yo. Si la persona era una persona normal, tenía que traerse una chivita o una ovejita, y ahí va con su ovejita o su chivita caminando hasta el templo. Y luego yo les comentaba esta semana en una de las reuniones, para colmo el templo estaba en medio del pueblo, del campamento. O sea, donde sea que usted viviera. Y luego además, se lo platico peor, además usted vivía con su familia y solo con su familia, ¿sí? O sea, usted no era un desconocido entre sus vecinos, ¿me sigue? No es como ahora que vivimos cada quien desparramados en todas partes. No, toda la gente alrededor de su casa lo conoce. Entonces, y vemos un día, a cierta hora del día, vemos a Memo, que va caminando con su ovejita o con su chivita
va dirigiéndose hacia el altar, hacia el templo del Señor. Y si eran igual que somos hoy, más de alguno decía, híjole, ya pecó. ¿Qué haría? Vieja, ve a ver a Emma, pregúntale. Y ahí va Memo, ¿no? Con su ovejita o con su chivita. Todo lo que le estoy platicando está en el capítulo 4 de Levítico. Y llega y presenta su animal. Y entonces hace todo esto, pone su mano y declara su pecado y demás. Pero aquí aplica el dicho de según el sapo la pedrada. Porque si era un jefe, o sea, entre las familias había raza normal, pero también había personas importantes, líderes dentro del pueblo. Si era un líder dentro del pueblo, no era una ovejita, era un cabrito grande. Entonces, todos sabíamos conocíamos al jefe de la sección donde vivíamos nosotros, y de repente volteamos y vemos a Juan caminando, y Juan no trae ovejita, Juan trae un chivito gordo caminando. Entonces, y a Juan lo conoce más gente, porque Memo puede pasar desapercibido, ¿no? entre el campamento, pero Juan es el príncipe de la tribu de Judá. Y ahí va caminando Juan con su cabrito gordo, ve por todas partes. Quiere ser discreto, ¿verdad? Y el cabrito hace ruido, ¿no? Y se dirige al campamento y todos sabemos a qué va Juan. Porque va al centro del campamento a ofrecer su sacrificio por su pecado. Pero si era sacerdote, ¿sí? O sea, si era importante, ¿sí? No podía llevar una oveja ni una cabra, no podía llevar un cabrito gordo, tenía que llevar un becerro. ¿De qué tamaño es un becerro? Grandote. Si era sacerdote, o si el pueblo pecaba, porque a veces el pueblo pecaba en ignorancia, todos cometían algún pecado sistémico, o el sacerdote cometió un pecado, pues el sacerdote, que era el líder de la nación, tenía que salir del campamento y comprarse su becerrón y caminar por en medio del campamento. Y entonces imagínese cuando usted veía al sacerdote vestido de sacerdote con su buey atrás, lejos del juego que acabo de hacer con el ejemplo con Memo, la vergüenza, el temor al señalamiento que el sacerdote debió haber experimentado mientras va caminando acercándose al templo del Señor para presentar él mismo, porque él no tiene con quién ir, ¿no? Porque el sacerdote pues es el sacerdote, se supone que él es el que hace eso de intermediario. Entonces él viene con su animalito y llega al templo y lo empieza a destazar y empieza a ofrecer el sacrificio. Ese es el sistema, esa era la forma, ese era el camino que Dios había establecido para que los pecados fueran perdonados. Y si no era de esa forma, la gente no recibía el perdón de pecados. Pero además había un día en especial, que es el día de la expiación, una vez al año. Y esa historia es todavía más bonita, porque una vez al año el sumo sacerdote, el mero, el más importante, dirigía una ceremonia de perdón de pecados en el templo. Era muy especial ese día, porque en ese día, por ser un día de perdón de pecados, la gente lo guardaba con mucha solemnidad. El pasaje dice que no se arreglaban, no se perfumaban, no se bañaban, no se ponían ropa lujosa y excéntrica, buscaban vestirse de la manera más humilde posible. Ese día no comían porque era un día de ayuno nacional. Y ese día el sacerdote se vestía con sus mejores ropas, con su atuendo excelso de oro y de piedras preciosas y demás. Y traía al templo
un par de cosas. Léalo conmigo, vaya por favor a Levítico capítulo 16. Y vamos a leer del versículo 6 al versículo 16. En ese día en especial, la nación entera se detenía, porque era el día de la expiación. Era el día en que los pecados de toda la nación eran perdonados. Era el día en el que se acercaban a Dios pidiendo perdón de pecados, y era como el sello de garantía de decir: gracias Dios porque has perdonado nuestros pecados durante este año. Levítico 16 del 6 en adelante dice: y hará traer Aarón el becerro de la expiación que es suyo, porque para que el sumo sacerdote pudiera presentarse delante del Señor, primero tenía que estar seguro que sus pecados estaban perdonados. Entonces ese día forzoso, el sumo sacerdote tenía que ofrecer su becerro por sus propios pecados. El becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su causa. Es lo primero que tiene que hacer. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual quiere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Y hará traer Aarón el becerro que es para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su causa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Y después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar delante de Jehová, y sus puños llenos de perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo, y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. Tomará la sangre del becerro, la rociará con su dedo hacia el propiciatorio en el lado oriental, hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces la sangre. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Yo sé que el pasaje está difícil de leer, pero lo que les está diciendo es: Aarón va a hacer 2 chambas ese día. La primera es que su sacrificio personal, su becerro personal, tiene que degollarlo, recolectar esa sangre, ¿sí?, y rociarla hacia cierta dirección en el templo, y con eso él ya está libre de pecados. Y después va a tomar el chivito, el chivo gordo, y lo va a degollar también, y la sangre la va a recolectar en un recipiente. Pero fíjese lo que dice que hacía. Iba a entrar en el lugar más reservado, en el lugar santo en el templo, y primero iba a llenarlo de incienso porque tenía que llenarlo de incienso, y después iba a meterse ahí e iba a tomar esa sangre y la iba a rociar en todas direcciones, como tratando de cubrir, ¿sí?, como tratando de esprear en esa pequeña habitación muy santa que era el lugar santísimo. Todo el pueblo, mientras Aarón hacía todo este ritual, todo el pueblo está afuera del tabernáculo. Solo escuchan o atienden desde lejos lo que está pasando. El sacerdote entra en el lugar santísimo, y existe esta idea de que ese lugar santísimo es de hecho un lugar tan sagrado, tan especial, que no cualquiera puede entrar, que el único que puede entrar de hecho es el sumo sacerdote en ese día. Y de hecho existe también una idea en la escritura de que si el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo en ese día, el día de la expiación, y había pecado en su vida,
era probable incluso que pudiera morirse ahí. Luego en la escritura nos encontramos que el sumo sacerdote, cuando entraba al lugar santísimo el día de la expiación, le amarraban a su tobillo una cuerda de algodón o de lino, y en el tobillo traía una campanita, porque el sumo sacerdote entraba por su vida. Si acaso había pecado, caía muerto y la campanita dejaba de escucharse. Y si se dejaba de oír, había una cuerda con la cual ellos jalaban y lo sacaban, porque no podían meterse al lugar santo en ese día. Pero si escuchaban la campanita que estaba sonando, era que el sacerdote estaba oficiando el ritual adentro del lugar santo, y ellos estaban tranquilos porque sabían que sus pecados estaban a punto de ser perdonados. ¿Qué pasaba cuando el sumo sacerdote salía de ese lugar? Pues estaban alegres, porque significaba que los pecados de ese año habían sido perdonados y Dios hacía como un borrón y cuenta nueva, y a partir de este momento empezamos a contar otra vez hasta el siguiente año. Además, durante el tiempo que el sacerdote estaba en ese lugar, algunos de ellos experimentaban visitaciones de Dios y recibían instrucciones especiales para compartirla con el pueblo. Usted recuerda que en el principio del Evangelio de Lucas, el papá de Juan el Bautista entra al santuario y todos están afuera esperando, y cuando sale el papá de Juan el Bautista está mudo. Y todos quieren escuchar lo que haya pasado, pero el papá de Juan el Bautista no puede hablar, está mudo. ¿Saben que Dios podía hacer eso? Visitar al sacerdote y darle una palabra o una instrucción o algo que compartir con el pueblo. Entonces la gente está fuera expectante, porque dicen: es que Dios le puede hablar al sacerdote, es que Dios va a perdonar nuestros pecados, es que Dios tiene un mensaje para nosotros a través de este hombre. Pero ¿qué pasaba cuando moría? ¿Qué pasaba cuando el sumo sacerdote entraba y en cuanto entró, la campanita dejó de sonar? Y pasaron unos minutos y la campanita sigue sin sonar, y pasaron más y la campanita ya no sonó. Y entonces ejecutan la instrucción, ¿no? Empiezan a jalar, y el sacerdote sale fulminado de ese lugar, porque un pecado o alguna cosa en la vida de ese sacerdote fue el obstáculo para que los pecados de toda la nación fueran perdonados. ¿Qué pasaría en su mente si usted estuviera fuera y la campanita dejó de sonar? Pues desesperanza. Bueno, será el siguiente año. Ni modo, algo falló, ¿no? Si no salía, había luto nacional, no solo por la muerte del sacerdote, sino porque Dios no aceptó el sacrificio que había sido entregado. Tenemos que esperar un año más con un nuevo sumo sacerdote, obviamente, porque el actual ya se nos murió, para poder recibir el perdón de los pecados. Ahora, ¿por qué le platico todo esto? Porque Juan capítulo 1, versículo 29, Juan está bautizando, y mientras bautiza ve que Jesús se acerca y dice una frase: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios. Porque en el Nuevo Testamento nos encontramos con la misma idea de perdón de pecados, nos encontramos con la misma idea de que los pecados son perdonados a través de la sangre de alguien más, nos encontramos con la misma idea de necesitar un intermediario. Pero ahora, escúcheme bien, no es un sacerdote, no es una persona, es Dios mismo el que se provee el medio para que usted y yo nos acerquemos al Padre. Vaya por favor conmigo a Hebreos capítulo 9. El libro de los Hebreos nos da un entendimiento un poquito más claro del sacrificio de Jesús y de cómo a través de Jesucristo usted y yo recibimos la expiación de nuestros pecados. Porque en el caso del Antiguo Testamento, los pecados eran perdonados. Pero en el Nuevo Testamento, la obra de expiación de Jesucristo para nosotros es un poquito más profunda. No solo es que te declaramos inocente de un delito,
es que Dios obra unas ciertas cosas en nuestras vidas que van más allá de decir: Tomás está libre de culpa de los pecados que haya cometido. Hebreos capítulo 9 versículo 14 dice, ¿puedes ponerlos del versículo 13 por favor? Dice: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santificaban para la purificación de la carne. Este versículo 13 es una referencia a todo lo que le acabo de platicar. O sea, si aquellas cosas del Levítico y del Antiguo Testamento funcionaban para santificar a los inmundos, dice: ¿cuánto más, ahora sí 14, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha, limpiará ¿qué? Vuestras conciencias. No dice que limpia y que declara inocente a alguien, dice que limpia la conciencia. Porque una cosa es que yo cometí un delito y fui a la cárcel y pagué por ese delito y fui libre, y otra cosa es que mi conciencia esté limpia. ¿Me siguen esta idea? Una cosa es que hacemos cosas malas y somos declarados inocentes de lo que hicimos, y otra cosa es que nuestra conciencia esté tranquila, esté limpia. Una cosa es que Dios nos ha perdonado, pero otra distinta es sabernos perdonados por Dios. Muchas personas se acercan con Dios y le piden perdón por sus pecados, pero no han experimentado esta gracia de Dios en sus vidas. Dios quiere operar un perdón completo en nuestras vidas, pero no hemos permitido que la sangre de Cristo venga y limpie nuestra conciencia. Muchos de nosotros cometimos cosas terribles, y ya estamos en Cristo, pero todavía tu conciencia y tus recuerdos te acusan. Eso es una posibilidad. Te señalan. Pero otra que es también peligrosa es que tus pensamientos y tus recuerdos te atraen hacia el estilo de vida de pecado. Porque hay quienes dicen: bueno, yo era bien borracho y ay, cómo se me antoja todavía. Cómo quisiera un tarrito así grande cuando hace mucho calor con gotitas alrededor. Probablemente lo que esté pasando es que, aunque he sido perdonado, mi conciencia no ha sido limpiada. O cometí un pecado, cometí un error y mi conciencia me aturde, me golpea día y noche. Es que tú hiciste y estás mal. Y aunque tú digas que vas a la iglesia, tú estás mal. Pero la palabra dice que la sangre de Cristo limpia nuestras conciencias de obras muertas para que podamos servir al Dios vivo. La Nueva Versión Internacional dice: limpia nuestras conciencias para que le podamos adorar. Entonces, la expiación de Jesucristo para nosotros, lo primero que hace es que limpia nuestras conciencias. Lo segundo, ahí mismo en Hebreos, pero en el capítulo 10, versículo 14, dice: porque con una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre a los santificados. La segunda cosa que la sangre de Cristo hace es que la sangre de Cristo nos perfecciona. Con una sola ofrenda, la sangre del Señor nos ha hecho perfectos, nos ha santificado. Ahí mismo en el capítulo 10, pero versículo 19 al 22 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Lo que dice Hebreos capítulo 10, 19 al 22 es que la sangre de Cristo nos da la confianza de entrar delante de nuestro Dios. Para que quede un poquito más claro el ejemplo, algunos a veces hemos sido invitados a alguna fiesta
y nos avisan repentinamente, vámonos, ándale, porque hay una fiesta. Y yo he escuchado personas, indistinto, hombres o mujeres, aunque normalmente es más mujeres, es que no traigo ropa para la fiesta, ¿sí? Y eso significa no estoy listo. O sea, ¿cómo me vas a llevar a mí así en fachas? ¿Sí? ¿Por qué? Porque existe esta idea de que yo tengo que ir vestido apropiadamente a donde sea que yo voy, ¿no es cierto? Y lo mismo pasa en el ser humano cuando se trata de Dios. Hay un entendimiento en el corazón del ser humano que nos dice que nuestra condición no nos permite acercarnos a Él, que estamos mal vestidos, que si queremos venir delante del trono de Dios, algo no está bien en nosotros y nos sentimos sin confianza de acercarnos. Es más, a veces pasa hasta para venir a la iglesia. Esta semana conocimos a una persona que la invitamos a la congregación y nos dijo, no, a mí no me gusta ir porque me siento incómoda, ¿sí? ¿Qué pasa? No tenemos la confianza de acercarnos. Pues Hebreos 10 del 19 al 22 dice que la sangre de Cristo nos da esa confianza. La sangre del Señor Jesús nos da esa confianza. Nos dice, estás listo. Pero estoy mal, pero estás listo. Pero mírame cómo estoy. Sí, pero la sangre de Cristo está sobre ti. Por lo tanto, estás listo. Puedes llegar delante de Dios. Y avanzamos un poquito más al capítulo 13, versículo 12. La sangre de Cristo nos santifica, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció. Somos santificados por medio de la sangre de Cristo. Quiero leer unos cuantos pasajes más sobre la obra de la sangre de Jesús en nosotros. Primera de Juan 1:7 dice, si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesús nos limpia. ¿De cuál pecado? De los chiquitos, de todos. De los grandotes también, pastor, sí, de todos. El Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 53 y 54, dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la sangre del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. La sangre de Cristo nos da a usted y a mí vida eterna. Y el último que quiero leer hoy, la sangre de Cristo nos acerca a Dios. Fíjese, Colosenses 1, 20 al 22 dice, Colosenses 1, del 20 al 22, por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. La sangre de Cristo nos acerca a Dios. Quiero concluir y terminar el día de hoy. La sangre de Cristo no es un amuleto que declaramos porque queremos la protección de las malas vibras alrededor de nosotros. ¿Sí? La sangre de Cristo es la vida de Jesús derramada por usted y por mí para que nuestros pecados fuesen perdonados. La sangre de Cristo es el camino, el acceso para que usted y yo nos podamos acercar al Padre en oración. Usted y yo estábamos mal vestidos y llenos de trapos y de harapos, pero pasamos a través, hemos sido rociados por la sangre de Jesucristo, y eso significa que esa condición de indignidad en la que vivíamos se ha quitado y ahora podemos acercarnos con confianza delante de nuestro Dios. La sangre de Jesús, dice todo lo que acabamos de leer, nos santifica. Usted puede orar delante del Señor y Dios lo escucha porque usted ha sido rociado con la sangre de Jesucristo.
Porque hay una marca en su vida que Dios observa, a través de la cual usted se puede acercar al Señor. La sangre de Cristo nos hace aceptos delante de nuestro Dios, de manera que nos sentíamos rechazados, nos sabíamos rechazados, no podíamos ni siquiera voltear hacia el cielo clamando a Dios, pero hemos sido cubiertos por la sangre de Jesús, y eso nos ha hecho aceptos. No solo eso, nos ha hecho agradables delante de Dios. Nuestro pecado nos hacía repulsivos. Dios, según el primer pasaje que leímos en Isaías, Dios no quería ni vernos. Pero entonces la sangre de Jesús fue derramada sobre nosotros. Y el Señor voltea y ahora nos ve con agrado. No porque usted sea muy bueno, aunque algunos de ustedes sí son medio buenos. Y cuando digo no porque sea muy bueno, me refiero no porque usted en sus cualidades, en sus capacidades sea perfecto, porque no lo es, pero porque a través de la sangre de Cristo usted puede acercarse con confianza delante del Señor. Yo quiero que terminemos el día de hoy con dos ideas en nuestra mente orando. La primera de ellas es: Señor, gracias por tu sangre que fue derramada por mí. Porque el sacrificio de Jesús no lo degollaron como al chivito y al becerro en el altar, pero sí lo maltrataron y lo lastimaron y lo crucificaron. Pero sí, Isaías dice, fue tan golpeado que no encontramos parecer en él. Y su sangre sí fue derramada por nosotros. Porque además hay una profecía que se cumple cuando atraviesan su costado y sale brota agua y sangre de su costado. Entonces, aunque no fue un sacrificio como el chivito, como el becerro, como la ovejita en el altar, su sangre sí fue derramada por usted y por mí, para que usted y yo tuviéramos todos esos beneficios. Ahora, la buena noticia es que ya no es una vez al año. Sí. Y la otra buena noticia es que no dependemos de un sacerdote imperfecto que haya cometido un pecado y que se mete al lugar santísimo y sopas, cae muerto. La buena noticia es que Hebreos dice que esta sangre especial que nos cubre a usted y a mí fue derramada una vez y es suficiente a partir de ahí y en adelante, para todos.